primera instancia vamos a entender qué es la hipotermia. Básicamente la hipotermia viene siendo el estado de estrés fisiológico, de pérdida de homeostasis, en el cual la temperatura corporal central disminuye por debajo de los 35 grados Celsius. La hipotermia normalmente es un fenómeno accidental. Pueden haber dos tipos de hipotermia accidentales. La primaria, como el nombre lo indica, es la primordial o la que más podría ocurrir, ¿verdad? Que es debido a exposiciones ambientales extremas. Un ejemplo de esto puede ser estar sumergido en agua helada, o hay una hipotermia que es secundaria, que esta no depende de lo que viene siendo estar expuesto al frío. Más bien es un trastorno que altera la termorregulación corporal. Hay múltiples patologías que pueden desencadenar un estado de hipotermia secundaria. Entre los ejemplos de estados patológicos podemos ver el hipotiroidismo, también la intoxicación por drogas y traumas mecánicos que pudieran afectar esta capacidad termorreguladora que tiene el cuerpo e impedir que el cuerpo mantenga el punto de ajuste térmico en los valores normales. La hipotermia se puede clasificar dependiendo de su severidad, esto medido por los grados Celsius registrados en la temperatura corporal central. Y dependiendo en el grado de hipotermia que nos encontremos, podemos saber las diversas afectaciones que vamos a tener a nivel corporal. Por ejemplo, en la hipotermia leve, la primera que veríamos, que se registran valores de temperatura corporal central de 35 a 32 grados Celsius, se verán cambios a nivel cardiovascular. ¿Con qué fin? Con la finalidad del centro termorregulador, ¿verdad? El hipotálamo, manda señales que en esencia lo que buscan es aumentar la corriente térmica interna. Por ende, ¿qué puede ocurrir? Una vasoconstricción periférica, una taquicardia, un aumento del gasto cardíaco y de la tensión arterial. Pueden ocurrir diversos cambios a nivel neurológico. Entre esos cambios puede ser la disartria, que es dificultad para vocalizar, amnesia, pérdida de memoria básicamente, alteraciones del juicio, y ataxia, que viene siendo ya complicaciones a la hora de realizar movimientos mecánicos hacia extremidades y demás. Entonces por eso se busca tratar de resolver el problema mediante esta vía. A su vez también se fomentan los temblores, escalofríos y demás, que son reacciones que son mecánicas que generan calor y por ende van a ayudar a contrarrestar este estado de hipotermia. Pero todo esto es hasta un punto, porque si la temperatura sigue descendiendo, todos estos mecanismos reguladores poco a poco podríamos decir que se van agotando. Vamos a tener la hipotermia luego, la moderada, registrándose valores que la catalogan entre 32 y 28 grados Celsius. Aquí se producen cambios en la conducción cardíaca, hacen que el corazón sea bien irritable, porque el corazón frío tiene alta irritabilidad, entonces tiende mucho a la fibrilación. Estos cambios en la conducción eléctrica entonces pueden ser fatales, porque pueden inducir entonces que en esa primera instancia que se aumentó el gasto cardíaco, la presión arterial y demás para tratar de corregir el problema, esto entonces aquí va a ser lo contrario, porque ya vamos a ver que estos mecanismos se van a estar tornando defectuosos. Luego de esto vamos a tener la severa. La severa entra entre los grados de temperatura de 28 a 20 grados Celsius. En esta vamos a ver el fallo en producción de calor por todos esos mecanismos. Entonces esos mecanismos de conversión térmica o termogénesis, ¿verdad?, van a verse defectuosos. Y es aquí entonces el punto en el que la cosa se empieza a tornar cada vez más crítica. Llegando a la hipotermia profunda, viene siendo los estados más severos, aunque hay otros. Hay otro que le sigue a este, pero el siguiente es incompatible con la vida. Luego de esto se encuentra la hipotermia extrema. Esta se encuentra por debajo de registros por debajo de 14 grados Celsius. Pero ¿qué pasa? Esta hipotermia es incompatible con la vida. Es compatible con la vida cuando es una hipotermia controlada. El ejemplo clásico de esto es la animación suspendida. Es un método terapéutico, ¿verdad?, utilizado a nivel quirúrgico cuando se quiere suspender algún órgano. Entonces se induce esa hipotermia extrema del órgano para preservarlo, y posteriormente, y esto entonces puede aumentar el tiempo en el que se puede realizar una X cirugía. Entonces es beneficioso, pero este es un tipo de hipotermia que es inducida y controlada. No, nada que ver con estas que pueden ser por esa exposición a temperaturas extremas o esos déficits en la producción de calor, en la termogénesis que tiene el cuerpo. Ahora hablemos de la fisiopatología de la hipotermia. Hablando de la fisiopatología de la hipotermia, vamos a ver
que ya lo dije, el agente etiológico por excelencia va a ser el frío. Y esto se asocia con lesiones inmovilizadoras en un entorno frío. Veremos más adelante cuando estemos hablando de los tipos de lesiones por frío que incluso se pueden clasificar en lesiones por frío con congelación o sin congelación. Pero en todas vamos a ver un punto clave, que hay una pérdida de cierta pérdida de movimiento de la extremidad o dificultad en la hora de la sensibilidad, ¿verdad?, de la extremidad a la hora de que se encuentra expuesta al frío. Por ejemplo, en la inmersión de agua helada. Vamos a ver que eso es un ejemplo clásico en toda la diapositiva. Vamos a ver que, por ejemplo, en la hipotermia leve, ¿qué vamos a encontrar en el paciente? Un aumento de los temblores, vasoconstricción cutánea, menor perfusión periférica, flujo sanguíneo cerebral aumentado, diuresis va a estar aumentada. En este caso se le conoce como diuresis fría, no porque la orina del paciente vaya a salir fría, sino porque es inducida por este estado de hipotermia. La frecuencia cardíaca va a estar aumentada, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Si se fijan, todos estos son mecanismos que, si los englobamos todos, tienen un resultado neto de aumentar la corriente térmica interna. Por ende, canalizar el calor hacia el tronco, ¿verdad?, para mantener esa temperatura corporal central lo más alta posible, para tratar el hipotálamo en busca de tratar de llevar la temperatura corporal al set point, al punto de equilibrio que normalmente tiene que estar puesta. El fenómeno de diuresis fría más adelante explicaré, pero haciendo un pequeño adelanto, esta diuresis fría se da debido a que hay una vasoconstricción periférica. Estamos de acuerdo con eso. La filtración glomerular se va a ver disminuida, más no el gasto urinario. ¿Por qué el gasto urinario no se ve disminuido? A pesar de que la filtración glomerular sí. No se ve disminuido el gasto urinario debido a que la reabsorción tubular de sodio se ve defectuosa en estos estados. Entonces, por eso el gradiente osmótico, ¿verdad?, que vamos a ver a nivel tubular va a ser mayor. Vamos a tener un ambiente tubular hiperosmótico. Entonces ese ambiente hiperosmótico va a fomentar que el agua se mantenga ahí. Y por ende no hay reducción del gasto urinario. A eso se debe esta condición. En caso de que siga descendiendo la temperatura, entonces vamos a ver diversos trastornos más, que en esencia lo que puede ocurrir es ese fallo cardiorrespiratorio, ese paro, que desencadena la muerte básicamente. Aquí podemos ver un pequeño resumen, déjame ponerle ese puntero. Aquí podemos ver un pequeño resumen de todos esos mecanismos, viendo cómo en esa disminución de la temperatura corporal central, esa disminución del calor, ¿verdad?, vamos a empezar el cuerpo va a empezar a realizar los diversos mecanismos para aumentar la temperatura. Liberación de hormona tiroidea para que el metabolismo celular se vea aumentado. La norepinefrina también se va a ver liberada. La norepinefrina fomenta la lipasa sensible a hormonas y por ende la lipólisis. Y la lipólisis de tejido pardo ya dijimos que es un factor clave en videos pasados para la termogénesis. También la hormona tiroidea, la norepinefrina, van a fomentar la vasoconstricción periférica. Esto induce entonces a que se pueda ya dirigir hacia más el flujo sanguíneo hacia el centro para aumentar la corriente térmica interna. Este estado de posible hipoxia que van a tener estos tejidos periféricos hace que se entre un estado de acidosis láctica gracias al metabolismo aerobio que se va a generar. Y esa misma hipoxia pues puede generar esa vasoconstricción pulmonar. Algo importante saber es que en estos estados de hipotermia la persona va a empezar a hiperventilar y demás. Y estos estados de mala utilización del oxígeno pues van a llevar a que ocurra diversos trastornos en esta parte, y por eso puede entrar en estado de hipoxia el individuo. De hecho, un dato importantísimo a saber es que a raíz de esta, es que puede ocurrir esa vasoconstricción pulmonar, podemos ver que va a aumentar la presión en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es la que conecta la cámara del ventrículo derecho con lo que viene siendo ya el árbol pulmonar, donde se oxigena la sangre y luego llega a la aurícula izquierda. Si hay un aumento en la presión de la arteria pulmonar, que cabe destacar que suelen ser presiones bastante bajas, de hecho hasta en el grosor de las paredes del miocardio, de las cámaras derechas del corazón, se puede saber que no hacen tanta fuerza, pues se va a ver que va a haber un cese en el flujo y por ende una resistencia. Ese acúmulo y ese aumento de esa presión arterial pulmonar puede inducir a lo que es el edema pulmonar no cardiogénico, entonces un
en resumidas cuentas, un cortocircuito de derecha a izquierda a nivel cardiopulmonar. Entonces es muy importante esa partecita. También importante saber que el aumento del consumo de oxígeno por unidad de tiempo se va a ver presente en esto. De hecho, se puede ver que el porcentaje es exponencial, apenas una disminución de unos 2 grados Celsius puede inducir por cada grado Celsius puede inducir hasta 13% de aumento del consumo de oxígeno, o sea que es algo bastante impactante. También se aumenta la ventilación por minuto en etapas tempranas de la hipotermia, ya luego esto se vuelve deficiente. Esta utilización alterada, pues lo que dije, puede generar ese metabolismo aerobio y el riesgo de infección, una herida quirúrgica. Pero es importante saber que estos cambios no suelen ser los más problemáticos de todo el asunto. Por ejemplo, todo empieza a ser letal ya cuando llegamos a temperaturas inferiores a 29 grados Celsius. Aquí se va a fomentar lo que es la broncorrea, una sobreproducción de moco debido al frío. Esto también va a deprimir el reflejo toxinógeno y la mecánica ciliar en las vías respiratorias se ve deprimida. Si se fijan, todo esto afecta a vías respiratorias, entonces como resultado neto, lo que se tiene es que el paciente, aquí lo dice, exacto, el paciente puede presentar atelectasias, que es total colapso o colapso parcial de algún segmento pulmonar, y aspiración, que esa aspiración básicamente puede ser el ingerir sin querer alguna comida, o trozo de comida o algo, hacia las vías respiratorias. Entonces eso puede ser fatal y por ende a causar la muerte también. Y aquí se menciona lo del edema pulmonar no cardiogénico debido a ese cortocircuito de izquierda a derecha. Otros efectos que podemos ver presentes en el estado de hipotermia van a ser esas arritmias debido a ese trastorno en la conducción miocárdica que ya las mencioné, esas mismas bradiarritmias, bloqueo atrioventricular, prolongación de los intervalos PR, QRS e intervalo QT, cambios en el ST y la onda T, y también se ha tratado de colocar la aparición de una onda G patológica, una onda J, perdón. La onda J no siempre se asocia con estados patológicos. Esto es del electrocardiograma, ¿cierto? Entonces, no siempre se asocia con estados patológicos debido a que pacientes sanos presentan esa onda J y entonces no siempre es asociada a esos cambios, ¿verdad? Por eso quiero que tengan eso en mente, que esa onda J no siempre decanta un estado patológico, pero sí intentado hacer la asociación con el estado de hipotermia. Aquí se menciona básicamente lo que mencioné, de que la hipotermia va a generar esos trastornos a nivel de la lucidez del paciente, los reflejos tendinosos profundos y eventualmente puede generar esa hipotonía muscular. El punto clave de la pérdida de conciencia en el estado de hipotermia es entre 31 a 27 grados Celsius. Y aquí se pueden listar otros trastornos más que ocurren, que una disminución de la tensión arterial, ya esto luego de las etapas tempranas, ¿verdad? Ya cuando empiezan a verse deficientes los mecanismos de regulación, el gasto cardíaco se disminuye, la filtración glomerular también, la reabsorción tubular de sodio se disminuye. Entonces ya expliqué por qué el gasto urinario se mantiene, porque a pesar de que la filtración glomerular se disminuye, la reabsorción tubular de sodio se disminuye también, lo que hace que el espacio tubular se mantenga hiperosmótico y entonces fomenta que ocurra diuresis y por eso diuresis fría también. Entonces eso explicaría por qué ocurre una deshidratación en este tipo de pacientes. Otros de los efectos viene siendo el ilio, que el ilio es el edema en las paredes intestinales, una baja detoxificación hepática, entonces vamos a tener déficit en la capacidad del hígado para eliminar diversas sustancias tóxicas para el cuerpo. Vamos a tener la presencia de úlceras de Wisniewski, que son úlceras en la mucosa gástrica, similares a lo que viene siendo el fenómeno de la piel de gallina, muchos lo comparan, pero a nivel de la mucosa gástrica, esas úlceras de Wisniewski. Vamos a tener hiperamilasemia, no siempre, pero es común verlo debido a que esa hipoperfusión que va a tener a nivel pancreático puede generar daño tisular en el páncreas y entonces fomentar que se libere amilasa en el torrente sanguíneo. Y aunque eso es raro, pero podemos ver que hay pacientes que desarrollan pancreatitis hemorrágica debido a hipotermia. Uno de los rasgos importantísimos a tomar en cuenta de un paciente hipotérmico es que va a tener un estado hiperglucémico.
Este estado hiperglucémico se da que la hipotermia induce a la inhibición de la función de las células beta pancreáticas productoras de insulina, que son estas, ¿verdad? Entonces, esto hace que el paciente entre en un estado hiperglucémico. Por eso está contraindicado quizás el administrar cantidades de insulina para inhibir esto, porque cuando el paciente se recaliente, vamos a tener un efecto hipoglucémico, debido a que ya va a empezar la producción de insulina normal y entonces, aparte de haberles administrado esa exógena, pues vamos a hipoglucemiar. Estos efectos, importante saber, ocurren por debajo de los 30 grados Celsius. En cuanto al manejo de electrolitos, es algo incierto el saber cómo actúan, pero siempre saber un ligero aumento del potasio por esa pérdida de la función renal que se tiene. Otra de las complicaciones que se van a ver presentes en la hipotermia es una supresión a la adhesión molecular endotelial, lo cual hace al paciente más vulnerable a cualquier tipo de infección. Vamos a ver hemoconcentración debido a un aumento del hematócrito, leucopenia, una coagulopatía persistente debido a que gracias a la hipotermia se inhibe la vía intrínseca y extrínseca de la cascada de coagulación. También vamos a tener una supresión medular, lo cual se traduce en trombocitopenia, ¿verdad? Como resultado neto, y a igual forma por el secuestro esplénico que induce la hipotermia. Aquí se menciona lo del corazón frío, que es bien irritable. Y el punto crítico que tiene es que debajo de los 25 grados Celsius puede entrar en asistolia. Entonces, por ende, ya generar ese problema total en la conducción y que cese la conducción eléctrica del corazón y por ende que no pueda latir, lo cual se traduce en una posible muerte. La función plaquetaria se va a ver bastante afectada porque las concentraciones del tromboxano B2 se van a ver disminuidas. Aquí se ve lo de la cascada de coagulación que mencionaba de las vías intrínsecas y extrínsecas. Y ahora vamos a hablar de las lesiones por frío. Estas lesiones por frío se van a dar gracias a la hiperemia, que la hiperemia va a generar entonces disestesias. La hiperemia viene siendo esa reperfusión, ese aumento en el flujo sanguíneo hacia un órgano en específico. Entonces esa hiperemia va a ser el factor que fomente en una segunda etapa la lesión, porque una lesión por frío tiene dos etapas. Tiene la etapa inicial, que es ya directamente por el agente del frío, y una segunda etapa que es gracias a la hiperemia, cuando ocurre esa reperfusión. Esa reperfusión que ocurre gracias a la hiperemia es lo que da esa sensación de ese dolor intenso o sensación de quemadura que viene siendo esas disestesias, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los tipos de lesiones? Podemos tener vesículas y ampollas, eritemas, equimosis y ulceraciones. También podemos tener una fase post-hiperémica, eso suele ocurrir de 2 a 6 semanas luego de la lesión por frío, y esto puede llegar a tener pérdida en la sensibilidad al frío en la zona afectada y cianosis en esa zona afectada. Y ya de las complicaciones más a largo plazo y que pueden ser graves es una desmielinización nerviosa y una atrofia muscular e incluso llegar a osteoporosis. Es importante también conocer lo que es el fenómeno del after drop. Este fenómeno se da debido a que normalmente las personas cuando se encuentran en estado de hipotermia y son recalentados, ya sea porque se les dio abrigo y demás, hay un after drop que es que la temperatura ya cuando la persona se está calentando baja aún más. Hay múltiples teorías de por qué esto ocurre. Muchas personas piensan que es debido a que el retorno venoso llega a toda esa sangre fría de las extremidades cuando ocurre esa vasodilatación, ¿verdad? A nivel periférico, y entonces toda esa sangre fría que vuelve de las extremidades llega al corazón y de ahí pues bueno vuelve a redirigirse hacia todo el árbol arterial. Pues se piensa que por esto hay una disminución de la temperatura luego que la persona ya se está recalentando. Ahora vamos a hablar de las lesiones por congelación, lesiones por frío con congelación. Es importante saber que vamos a tener un tipo de lesión por frío que es la más leve que una persona puede experimentar, que es conocida como frostbite. Esa se caracteriza por dolor y palidez inicial con un adormecimiento en la parte lesionada. Es la más leve que vamos a ver de estas lesiones por frío. Ahora, hablando específicamente ya de las que sí son más problemáticas, vamos a tener una lesión por frío de grado 1. En esta ocurre el congelamiento tisular, o hay hiperemia, hay edema, pero no se forman ni ampollas ni ocurre necrosis de tejidos. Este sería el mejor de los casos en las lesiones por frío con congelación. Cabe destacar que el frostbite no es congelación. Es importante saber eso. En esta sí. En la lesión grado 2, pues sí, igual que la 1, congelamiento tisular, hiperemia, edema,
pero aquí sí se forman vesículas y ampollas. Entonces, en la grado 3 es que se congelan los tejidos, hay muerte del tejido subcutáneo, o sea que tenemos esa necrosis y también hay necrosis cutánea y hay vesículas hemorrágicas, que estas van a ser más que pequeñas que las de segundo grado. Ahí se puede diferenciar de las de segundo grado. Y finalmente las lesiones de grado 4, ese tipo de lesiones incluso que las personas se pueden tener una amputación espontánea de las extremidades debido a esa necrosis que fomenta esa necrosis tisular que puede dar incluso gangrena, pérdida de tejido subcutáneo, músculos y del tejido óseo. En resumidas cuentas, se puede realizar una amputación instantánea. La parte afectada va a aparecer dura, fría y blanca e insensible. Aquí se menciona lo de los componentes de la lesión por frío, que ya lo dije, la lesión inicial, ocasionada por el agente etiológico, directamente el frío, y la lesión por reperfusión, que esa lesión por reperfusión pues viene siendo cuando ocurre esa hiperemia. Importante saber que el punto crítico de congelación a nivel de los líquidos intracelulares viene siendo a menos 2 grados Celsius y ahí se empiezan a formar esos cristales de hielo intracelulares. Eso fomenta entonces que la presión osmótica del intersticio aumente, el agua sale de las células y entonces esa hiperosmolaridad celular que va a estar presente va a básicamente hacer que las células pierdan las funciones enzimáticas y demás, y en esencia produce apoptosis, esa muerte celular. Ahora hablando de las lesiones por exposición al frío, pero que no incluyen congelación, esas suelen ser más manejables porque no son tan invasivas, por así decirlo, como las que tienen el componente de congelación. Estas se denominan pernio o extremidad de inmersión al frío. Se caracterizan porque son nódulos, placas, máculas o pápulas pruriginosas, rojas o violetas que usualmente afectan el rostro, la superficie anterior de la tibia, dorso de las manos o pies. Este tipo de lesiones es muy común en esquiadores. Es una exposición al frío, pero que no llega al punto de congelación. Suele ser por exposiciones prolongadas. Y algo clave en esto es que el masaje o la flexión están contraindicadas para tratar esa lesión. Lo que se recomienda es dar abrigo a la persona en la zona que tiene la lesión y ya, no masajearla ni realizar fricción para buscar calentamiento mecánico. Simplemente el abrigar esa área de lesión.